Sí, estamos en el sector de Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar sobre un tema recurrente, las elecciones judiciales, que indudablemente ya nos pisan en el tiempo, pero sobre todo amenazan en dejar un vacío en, por lo menos, la dirección del órgano judicial. Es exagerado decir que nos van a dejar un gran vacío, porque gran parte de los casos, más del 90%, se sustancian en juzgados locales, de jerarquía, por supuesto que no llega a las más grandes autoridades del órgano judicial. Pero el tiempo apremia. Hoy ha aceptado nuestra invitación y quiero agradecerle muchísimo a la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Vocal, muchísimas gracias. Bienvenida a Cartas sobre la Mesa. Sí, las gracias, Marcelo, y de verdad es un gusto compartir seguramente estos momentos que tenemos contigo para informar a la ciudadanía qué estamos haciendo, cuál es la preocupación del Tribunal Supremo Electoral respecto a un tema que de pronto pone también en vilo el trabajo que se realiza, ¿no?, en el órgano judicial. Hablamos de elecciones judiciales. Por supuesto. Los tiempos prudentes, los tiempos suficientes para que el Tribunal Supremo Electoral, para que el órgano electoral plurinacional en general pueda realizar una elección exitosa. ¿Estamos ya fuera de tiempo para realizarlas en diciembre, en este año? En este año no va a ser posible llevar adelante las elecciones judiciales en el entendido de que en este preciso momento se lleva adelante el tratamiento de un proyecto de ley. Ya la Cámara de Senadores ha trabajado sobre el proyecto de ley. La semana pasada o en esta semana se ha remitido el proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Asumimos que una semana demorará el tratamiento en la Cámara de Diputados y posteriormente la promulgación, que esperamos sea pronto. En ese entendido, por los tiempos que de pronto da este proyecto de ley, se requiere cerca de 135 días, pero a nivel general estamos hablando, ¿no? La Asamblea Legislativa se ha dado 45 días para llevar adelante todo lo que implica el proceso de convocatoria, preselección y finalmente elección por 2/3 de los postulantes, ¿no?, para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. 45 días para la Asamblea Legislativa y 90 días para el órgano electoral. Hay que recordar y reiterar que este proyecto de ley, en su artículo 37, habla sobre el trabajo que nosotros debemos hacer y le dice a la Asamblea Legislativa. 45 días después ya tendrían que estar las listas de las y los postulantes y tienen 24 horas para remitir esas listas al órgano electoral, es decir, al Tribunal Supremo Electoral. A partir de ese momento ya el Tribunal Supremo Electoral cobra competencia, ¿no? Y estos 90 días que mencionas tú, que menciona el proyecto de ley, no es una casualidad, ¿no? Esto en el entendido de que ya en el mes de julio, finales de julio, realizamos una reunión nacional de vocales del órgano electoral y hablamos del órgano en su conjunto, vocales departamentales. Hay que recordar que tenemos 5 vocales por departamento y también vocales del Tribunal Supremo Electoral, además de directores nacionales, que nos hemos sentado y hemos dicho, a ver, ¿qué podríamos hacer y en qué tiempo podríamos hacer las elecciones judiciales? Sin extralimitarnos en tiempo, porque inicialmente habíamos dicho 150 días. Alguna directora decía por ahí, 180 días sería lo máximo que nos pudiera suceder. Claro, sería fantástico. No, sería fantástico, más tiempo, por ahí con más calma. Pero en aquel momento, en julio, teníamos en mesa la ley corta que nos mandaba hacer un proceso electoral de hasta 100 días. Bueno, y dijimos, a ver, nos sentemos, analicemos paso por paso. Quedamos en alrededor de 64 actividades que tenemos que ejecutar en el proceso electoral y estas 64 actividades podemos ejecutarla en 90 días, la pregunta del millón. A ver, ahora la cosa es clara para que la gente nos entienda. La Asamblea Legislativa puede tomarse todavía el tiempo que vea conveniente, aunque por supuesto esto atropelle ya y deje un vacío, pero podría tomarse el tiempo que considere en el ámbito de la preselección de candidatos. Y al final, ¿verdad?, llegar a elegirlos por ternas por los 2/3 de la Asamblea. Ese momento en que termine ese proceso y les envían a ustedes la lista de los preseleccionados, ustedes sí o sí 90 días. Desde ese momento contamos 90 días para tener una buena elección.
definitivamente nos llegan las listas de los postulantes el día 45, 46, inmediatamente se reúne la sala plena de los 7 vocales y tomamos la decisión de lanzar oficialmente la fecha de elección, que va a estar por supuesto en esos 90 días que tenemos desde el día del lanzamiento de la convocatoria hasta el día de las elecciones. Por lo tanto, hay que esperar la voluntad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya hay un acuerdo previo, al parecer, de los jefes de bancada. Mañana se convoca una sesión de la Cámara de Diputados que va a tratar 2 cosas, a modo de información. Va a tratar el proyecto de ley o la ley aprobada por la Cámara de Senadores en el ámbito judicial, y otro que tiene que ver con otro tema, que es el tema de las interpelaciones. Ahora, la pregunta es... el órgano electoral en sí mismo ha estado tomando los recaudos necesarios como para, yo qué sé, de repente la Asamblea Legislativa diga, bueno, aquí tendrán que ser 80 días o 70 días. Me estoy imaginando que las decisiones políticas a veces terminan siendo así. Bueno, nosotros hemos tomado los recaudos para ejecutar un proceso electoral de alcance nacional como son las elecciones judiciales en 90 días. ¿Y por qué te digo los 90 días? Y hay que explicar con un poquito de más calma. Porque nosotros en proceso electoral y todos los procesos electorales, por si se da cuenta la gente, abrimos el padrón electoral, donde nuestros ciudadanos pues van a registrarse por primera vez, van a cambiar el domicilio, o comunican el cambio de domicilio y otras situaciones. Entonces, estos nuevos registros tienen que pasar a contrastarse con la información que de pronto se tiene en el padrón electoral, que en este momento alberga 7.350.000 ciudadanos, un proceso técnico de máquina que todo el día están contrastando información para no tener duplicados, para no tener ciudadanos que tal vez han fallecido y ya no van a participar de procesos electorales. Entonces, en este particular proceso electoral pretendemos abrir el padrón electoral de 5 a 10 días, ni un día más, porque ya los tiempos no van a alcanzar. Entonces, este proceso técnico que te digo que lo hacen las máquinas tiene que estar concluido previo al día del sorteo de jurados electorales, porque nosotros hacemos el sorteo de jurados electorales y del padrón electoral ya consolidado. Si no tenemos padrón electoral consolidado, no vamos a poder hacer Por ahí va a haber un jurado que ya esté muerto, por ejemplo, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido. Definitivamente. Ahora, el tema del padrón electoral, voy a contrabandear un poquitito aquí el tema, ya que usted lo ha tocado, vocal. Claro. Hace unos días el órgano electoral ha decidido solicitar una auditoría a este padrón electoral en vistas a las elecciones judiciales, pero también a los procesos venideros que se vienen y que indudablemente son importantes y que van a poner de pelos, me imagino, a la ciudadanía en el tema de resultados, ¿no? Y esto se ha dado paralelamente a las denuncias que ustedes mismos han hecho en irregularidades en el registro civil. Alguien que hila técnicamente fino sabe que una cosa no tiene que ver con la otra. Explíquenos por qué no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver el padrón electoral con el servicio de registro civil porque son 2 sistemas totalmente distintos. Uno de ellos es el servicio de registro cívico, el sistema RCBio, donde albergamos los datos de los ciudadanos que van a sacar certificado de nacimiento por primera vez. Si usted se casa, pues usted tiene opción de ir a sacar su certificado de matrimonio. Si fallece, por ejemplo, algún familiar, va a sacar su certificado de defunción. Hay trámites administrativos que tienen que llevar adelante en el servicio de registro civil y ese sistema alberga toda esa información. El otro sistema que maneja el CERECI es precisamente la plataforma del padrón electoral. Y la plataforma del padrón electoral es un sistema diferente, indicamos, porque se abre precisamente en tiempos de procesos electorales, se abre a la ciudadanía. En este momento, si usted no se ha registrado, nunca lo ha hecho, ha cumplido 18 años o se ha trasladado, tendría que tener la obligación de ir a comunicar su traslado o su primer registro hasta el servicio de registro cívico departamental en cualquier departamento del país. Pero para evitar, digamos, que vaya personalmente y por ahí vive en el Alto y tiene que trasladarse hasta la ciudad de La Paz o en cualquier otro departamento, además llegamos a otros departamentos con el canal, entonces se abre el padrón electoral. Solamente registramos a los ciudadanos que nunca se hubieran registrado, eso para dar cumplimiento a la Constitución y para que ellos, estos ciudadanos que nunca participaron, puedan tener el derecho político de elegir, que puede ser el proceso electoral judicial,
o de ser elegidos cuando vamos a elecciones nacionales o subnacionales. Así es. Entonces, son dos cosas distintas que, por supuesto, solamente tendrían que ver en el caso de los decesos, ¿no? De las defunciones. Está claro, una cosa no tiene que ver con la otra, pero la pregunta subsiste, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el órgano electoral, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, ha definido o ha decidido que se haga una auditoría al padrón electoral? No ahora, lo hemos hecho ya los primeros días de agosto. Se ha mandado una nota a la Unión Europea pidiéndoles que ellos puedan cooperarnos en alguna medida en llevar adelante una auditoría al padrón electoral. ¿Por qué? Porque ya ha pasado 2 años después de las últimas elecciones, no tenemos cooperantes que nos puedan coadyuvar, digamos, en esa labor de llevar adelante un proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque quien tiene que llevar la auditoría es auditoría externa de funcionarios especializados en temas electorales y en temas de la plataforma biométrica, no cualquiera lo puede hacer. Acuérdense que en 2017, por ejemplo, intervino la OEA, la OEA hizo una auditoría a nuestro sistema del padrón electoral y en aquel momento los informes fueron positivos, ¿no? Con algunas recomendaciones que hemos ido cumpliendo en los últimos tiempos, pero amerita definitivamente llevar adelante una auditoría en el entendido de que ya han pasado 2 años y acuérdese que 2025 son elecciones nacionales y tenemos que tener el padrón electoral ya consolidado. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral, que es la cabeza del órgano electoral, está plenamente convencida que tenemos un padrón electoral confiable, fiable, que solamente debe pasar a un proceso de auditoría, no un proceso de reempadronamiento, por ejemplo. Bueno, un proceso de auditoría, en este momento tenemos 7.350.000 ciudadanos en el padrón. Una auditoría ya lo ha realizado la OEA. Ahora, por los temas, por recursos económicos, no lo hemos podido hacer en estos últimos tiempos, pero esperamos que la Unión Europea pueda coadyuvar con la cooperación internacional para que se pueda llevar adelante este proceso de auditoría y que la ciudadanía tenga la certeza de que nuestro padrón electoral está limpio. Siempre han sido los reclamos y por ahí la duda de usted también, por supuesto, Marcelo. Por supuesto. Pero no solamente mía, sino que acuérdese usted que ex vocales del mismo Tribunal Supremo Electoral han puesto en entredicho al renunciar, al irse, la validez, la solidez del padrón electoral. Han habido ese tipo de situaciones en 2019 que han puesto en vilo a todo el órgano electoral en su conjunto, han tenido que atravesar unos procesos judiciales tediosos, terribles, al final han sido sobreseídos todos nuestros vocales de aquel entonces, en este momento están en sus casas trabajando en lo que tienen que hacer, pero en ningún momento se ha visibilizado que nuestro padrón electoral haya tenido alguna vulnerabilidad. No, sin embargo, nosotros en el marco del control, de la fiscalización y de mantener nuestros sistemas abiertos, pues solicitamos, ¿no?, a las entidades internacionales que nos puedan coadyuvar en porque además tiene un costo y tiene un costo muy alto que el Estado no lo puede pagar. No, ¿Y por qué de pronto me dices, y no sería mejor empezar de cero, ¿no?, un nuevo padrón? Es muy difícil. Difícil, sí, pero además muy costoso, ¿no? Hay, por ejemplo, en el exterior, en Guatemala, en República Dominicana, han iniciado un padrón electoral de cero, pero ha tenido un costo muy alto. Posiblemente para estos países que manejan en dólares no es muy alto, pero para Bolivia sí. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en este momento vamos a iniciar la segunda fase o la segunda convocatoria para el servicio de actualización de nuestra plataforma biométrica. ¿Sabe cuánto nos va a costar? No me diga 30 millones de bolivianos. 30 millones. Solamente la actualización. Imagínese si compramos todos los equipos y implementamos nuevo equipamiento, tendríamos que gastar mucho más como Estado. Entonces, en este momento consideramos que no tenemos los recursos, pues que hubieran, como no, empezamos de cero y empezamos a trabajar. Qué bueno que una vocal del Tribunal Supremo Electoral, que además tiene mucha experiencia en los temas electorales, nos dé ciertas certezas. A veces solo hablamos de lo formal en la convocatoria y demás, pero siempre la preocupación del ciudadano es eso, ¿no? Que el órgano electoral pueda establecer elecciones absolutamente transparentes. Le agradezco mucho, vocal, la gentileza que ha tenido para conversar con nosotros y darnos estas certezas que sin duda son importantes. Muchísimas gracias, Marcelo, y por supuesto, si nos permites, vamos a seguir visitando, ¿no?, visitando el canal ya en un tiempo más. Seguramente cuando lancemos la convocatoria tendremos que venir a convocar a los ciudadanos que nos acompañen a todo este proceso que vamos a iniciar de elecciones judiciales. Le agradezco eternamente y muchas gracias. Gracias a usted, vocal.